orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. 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 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
Padre, gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Gracias por dejarnos ver todos los días esa gran necesidad que hay en nuestro corazón de conocerte. No solamente a ti, sino la obra de tu Santo Espíritu y la obra de tu Hijo. Anhelamos profundamente que tu Hijo sea perfeccionado en nuestro interior. Queremos y deseamos en lo profundo de nuestro ser llegar a la estatura y a la plenitud de aquel varón perfecto, de nuestro amado Salvador. Gracias por permitir que nuestro corazón todos los días anhele, Señor, a Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, Señor, pero no tenemos por qué amar las cosas del mundo, ni ir tras las cosas del mundo. Tú has puesto sobre nosotros, Señor, un llamamiento santo. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Somos, Señor, apartadas y escogidas por la gran y maravillosa y bendita voluntad del Padre, no de sangre ni de carne, sino que nos engendraste por voluntad tuya, Padre. Gracias. Alabo y bendigo tu nombre por esta noche, por este puñado de mujeres que todos los miércoles, Señor, se sientan a escuchar tu palabra. Señor, que escogen la mejor parte, que se detienen, Señor, a que tú las pastorees, las alimentes. Gracias. Gracias por darme el privilegio, el regalo tan hermoso, Señor, de ser, Señor, instrumento útil en tus manos. Este tiempo es para tu gloria, Señor. Este tiempo es para que tu nombre sea puesto en alto. Este tiempo, Señor, te lo pedimos, que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, habilite nuestro corazón para que podamos, Señor, entender las Escrituras y poder caminar como es digno tuyo, Señor. Que cada una de estas mujeres, las que están próximas a llegar y las que verán en otro momento, Señor, tu mensaje, seas tú, Padre, por favor, tocando nuestros corazones, abriendo, Papito Dios, Señor, el corazón de piedra para que salga el corazón de carne que dice tu palabra que ya nos has dado. Alabo y bendigo tu nombre y te consagro y te dedico este tiempo a ti. Gracias, Espíritu Santo, por llenarme. Gracias, Espíritu Santo, por usarme. Y gracias por dirigir este tiempo. Es en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado bajo el poder y dirección de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Bueno, familia hermosa, mis damas preciosas, Dios las guarde y las bendiga. Les cuento que sigo todavía por aquí en gira, viendo la gloria de Dios. Feliz por todo lo que Dios ha hecho, por lo que seguirá haciendo, por lo que tiene preparado para todos nosotros. Acuérdense que estamos viendo las pruebas de la obra de Cristo en cada una de nosotras, ¿sí? Cómo se evidencia esas pruebas en usted y en mí. Y entonces en la última prueba hablábamos, el punto número 4, soy una hija de Dios cuando no amo al mundo, ¿sí? Y vamos a continuar en ese punto. Soy una hija de Dios porque también he decidido a vencer el mundo. Y esta es la victoria. Vamos a la presentación. Hoy nos acompaña Esteban. Esteban, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre acompañarnos. Vamos a la diapositiva número 4, por favor. Específicamente vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, mujeres. Vamos a tomar la palabra de Dios, nuestros apuntes. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Qué maravilla, ¿verdad? A que nos enseñe
nos reargulla, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, ¿cierto? Que nos lleve cada vez más a parecernos a Cristo. Entonces, ahí en esa presentación terminamos, ¿recuerda? Entonces, ahora vamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, ¿ya? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué nos hace vencer al mundo? La fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe debe estar en crecimiento y en madurez, porque en la medida en que mi fe es madurada, pasada por las pruebas tan hermosas, tan difíciles y extraordinarias que el Señor nos permite vivir, es para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe cada vez sea más fuerte. El hombre, la mujer, todos los que hemos nacido de nuevo, ¿cierto? No usamos la opinión del mundo, como muchas veces nosotros hemos pensado o nos hemos dejado guiar. No, nuestra norma con respecto a lo bueno y a lo malo está aquí, en la palabra de Dios, no en lo que me dice el mundo. Es más, la persona, el corazón que ha nacido de nuevo, no le interesa, no le importa ir en contra de aquella corriente, de las conductas, de las ideas, de las costumbres de este mundo. No nos importa, ¿sí? Lo que dicen, lo que hacen el mundo, las demás personas, ya no me preocupa, porque mi único anhelo y mi único deseo es agradarle al Padre, es hacer las cosas conforme a las que está escrita en su palabra. Entonces, mire lo que dice, vence ¿a qué? Al mundo. ¿Por qué podemos vencer al mundo? Porque es el amor en nosotros. Sí, el amor en nosotros vence al mundo. ¿Ya? Entonces, no encontremos, no sigamos buscando para encontrar placeres, alegrías, disfrute, quien llene y supla nuestras necesidades en el mundo. Porque nuestro corazón, si ha nacido de nuevo, ya no encuentra placer en las cosas que están en el mundo, ni aquellas que aparentemente me dan felicidad, ¿sí? O que me llaman la atención porque me suple alguna de esos vacíos que hay en mi interior, ¿no? ¿Sí? A nosotros, todas aquellas cosas que están o que abrazan el mundo, para nosotros ya no hay ninguna atracción, no hay un deseo, ¿sí? Mi meta principal como nacida de nueva es que ser íntegra, buscar la santidad, ¿sí? Es agradarle a Dios, es caminar, pensar, actuar como a Él le agradaría. Entonces las cosas del mundo ya pasan totalmente atrás a lo que yo hacía antes. Ya eso no tiene lugar para mi vida. Nosotros que hemos nacido de nuevo, entonces vencemos al mundo. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nuestra fe crece, aumenta nuestro gozo. Y es un gozo verdadero. Porque todo lo que hay en el mundo, les regalo este pasaje para que anoten, no está ahí. Segunda de Juan, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, o sea, las riquezas, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en él. ¿Sí ve qué tan importante? Sí. Entonces, el verdadero
creyente, la verdadera cristiana, hija de Dios, nacida de nuevo, ¿qué hace? Hemos vencido al mundo. No en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, sino por el señorío de Cristo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo está tomando el control total de todo nuestro ser. ¿Listo? Entonces, en la medida en que yo vivo en el Espíritu, entonces las obras de la carne y todo lo que me atrapa del mundo, ¿sí?, deja de ejercer algún tipo de presión o algún tipo de atracción. Cada vez pierde más fuerza las cosas del mundo y todo lo que se encuentra en el mundo. Ya no me preocupa lo que los demás digan, porque mi Señor se vuelve lo más importante para mi corazón y para mi mente. Ya lo que antes pensaba en el mundo ya no empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo tomo la decisión de empezar a guardar en mi mente lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. ¿Se acuerda? Filipenses 4:8. Qué bonito, ¿cierto? Entonces vamos a ir al quinto punto. Soy una hija de Dios cuando confieso al Hijo, cuando lo recibo en mí todos los días y lo dejo guiar, gobernar, dirigir todo mi ser. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Gracias, Esteban. Ahí está en su pantalla. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también ¿a quién? Al Padre. Qué belleza, ¿cierto? Entonces, creer en Jesús. Yo y usted, que hemos nacido de nuevo, entonces necesitamos que creer en el Cristo, ¿cierto? Dejar que Él sea el que dirija todo mi ser. Entonces, para yo poder confesar que Jesucristo es mi Señor, yo tengo que creer en Él. Por eso es que nosotros les invitamos a todos ustedes a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es ella la que nos conduce a profundizar en quién es Él. Y ahí aumenta mi credibilidad de lo que Él hace, de lo que Él es, de lo que Él tiene para mi vida, de sus propósitos, de sus planes, bueno, absolutamente todo. Entonces, creer en Cristo Jesús no es solamente, porque muchas veces dicen, sí, yo creo en el Hijo de Dios, y se vuelven palabras, ¿sí? Palabras y palabras. Aquí tiene que haber un paso más adelante, y tiene que ver con que mi corazón, donde emana la vida, de donde sale todo lo que realmente yo soy, confiese verdaderamente, entregue totalmente su voluntad, que mi corazón se entregue a Dios, a Él, ¿sí? Y en la medida en que yo le entrego mi corazón, en la medida en que yo le dejo enseñorear sobre mi corazón, entonces adivine qué va a pasar. Se va a reflejar en mí que yo creo en Él. Entonces muchas mujeres dicen, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Dios está conmigo, yo creo que Dios tiene un plan para mi vida, pero sus acciones no van de acuerdo a sus palabras. ¿Por qué? Porque me preocupo, porque me canso de buscarlo, porque no le obedezco, porque no me sujeto a su palabra, ¿sí? Y el mismo apóstol Juan ahí nos dice, mire, primera de Juan 3:10, en esto no lo tienen, pero anótenlo por favor, tranquilos, estamos ahí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Y esto nos dice que realmente creer, ¿sí?, en Cristo requiere una verdadera conversión. No es algo solo de palabras, de emociones, porque desafortunadamente las emociones nos nos hacen pasar un mal rato y nos engañan. Esto no es de palabras ni de emociones. Realmente, si yo realmente creo en el Señor, entonces
yo quiero que se cumplan las demandas que Él nos hace a todos nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? Porque si somos hijos de Dios, entonces confieso al Hijo y lo confieso a través de mis acciones, de lo que yo creo. Si yo verdaderamente soy hija, entonces ando, ¿se acuerda? Como Él lo hizo aquí en la tierra. Estamos obligadas a poner por obra lo que está escrito en su palabra. Vamos a anotar este versículo, Mateo capítulo 16, del 24 al 25. ¿Listo? No vamos a correr, vamos a ir despacio, a que Papito Dios nos instruya y nos corrija. Les leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ojo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Creer en Jesús implica que estemos ustedes y yo dispuestas y conscientes de que nos espera una vida de ¿qué? De negaciones, de morir, de dificultades, pero son dificultades que nos llevan a una experiencia y a toda una aventura para ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo cambia nuestra mente y nos da la mente de Cristo para poder enfrentar esas adversidades. Mire qué diferencia hay cuando una persona nace de nuevo y puede ver las dificultades y el negarnos a sí mismo desde la posición de que, ¿qué? De que Cristo está siendo perfeccionado en nosotras. Ustedes y yo tenemos una gran bendición y es que Cristo está obrando en nuestro interior. Y si está obrando en nuestro interior, entonces vamos a negarnos a nosotras mismas, vamos a disfrutar vamos a disfrutar de las dificultades, de las adversidades, de las situaciones difíciles, adversas, ¿sí? Y acuérdese que las dificultades también traen en sí implicaciones como abandonar nuestra antigua manera de pensar, de hacer, de actuar, aún de la vida de pecado. Si el Señor nos dice que perdonemos, estemos listas a perdonar. Si el Señor nos dice, descansa en mí, que yo llevo esta situación, entonces voy a descansar y va a haber paz en mi corazón. Si el Señor me dice, pon la otra mejilla, pasa por alto la ofensa, entonces yo estoy dispuesta a ¿qué? A pasar por alto todas esas cosas, porque el Señor me capacita para eso. Cuando yo decido y estoy consciente de negarme a mí misma, entonces creo profundamente en su nombre y comprendo que no puedo seguir siendo la misma, que no puedo continuar con mi vieja manera de ser, con mi vieja manera de hablar, de reaccionar. Por ejemplo, ese temperamento ya es negarnos a nosotras mismas. Eso es confesar al Hijo y recibirlo como mi Señor, recibirlo. Ya mi antigua vieja del pecado, vieja manera de pecar, ya va desapareciendo poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque todo eso le desagrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo, anoten este versículo que lo quise anotar aquí también, ¿sí? Efesios capítulo 4 del 22 al 24. El apóstol Pablo constantemente le dice en todas sus cartas, constantemente él habla de mi vieja manera de vivir y de la nueva, lo importante que es la nueva condición de vida por la obra de Cristo en nosotras. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si creemos y si confesamos al Hijo de Dios, a mí se me tiene que ver
¿En qué? En mi vida, en mis reacciones, en mi conducta, en mi manera de decidir qué decido, ¿sí? Yo creo que mm, si yo estoy dispuesta a confesar al Hijo, entonces yo tengo que confesarlo aún en las palabras. Por eso es que yo tengo que recibir y llenarme de la palabra de Dios. Cada vez que esté la palabra de Dios en mi corazón y rebose sobre mi corazón, entonces me va a permitir que esa palabra en mí me lleve a conocerlo. ¿Se acuerda cómo les dije al comienzo? Entonces Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que ahí, en ellas, está ¿qué? La vida eterna. ¿Sí? Y en esa vida eterna y en esas palabras son las que dan testimonio de mí, dice el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 39. Entonces también a través de la palabra del Señor, nuestra fe que es aumentada. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, en la medida en que Cristo se perfecciona en nosotros, porque estamos llenos de su palabra, que me da evidencia de él, en esa medida también mi fe es fortalecida. Todos los momentos y circunstancias y situaciones que ustedes y yo hemos pasado o estamos pasando, necesitamos que la palabra de Dios se multiplique en nosotros, ¿sí? Que la palabra de Dios nos lleve a reaccionar como Él quiere que lo hagamos, entendiendo sus planes y propósitos detrás de todas las circunstancias y situaciones que viven. Entonces, mire lo importante, ¿sí? Dice Santiago 1, que estoy hablando todavía de este punto, capítulo 1, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debo recibir la palabra de Dios que me da evidencia de Cristo? Con humildad. Mire lo que dice, ¿sí? Yo debo someterme a la palabra de Dios humildemente. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, muchos decimos ser seguidores de Cristo, pero no estamos dispuestos a obedecerla. No estamos dispuestos a someter a los requerimientos de su palabra. ¿Sí? Ponga mucho cuidado, porque creer, ¿cierto? Y confesar al Hijo y recibirlo en el corazón tiene que ver con que ustedes y yo demos frutos y señales de que verdaderamente Él es nuestro Señor, de que verdaderamente le seguimos. Y Jesús lo declaró de una manera muy clara y muy sencilla. Mateo capítulo 7 del 16 al 20. No tenemos tiempo, pero ahí se los dejo para que ustedes lo lean. ¿De qué se trata? De que el buen árbol da buenos frutos, ¿sí? La Biblia habla de frutos de una vida del creyente, ¿sí? Que se refiere al carácter, que se refiere a todas las acciones, a lo que hay en nuestro corazón. Va mudándose, va cambiando. Esas malas palabras ya no son tan constantes, porque poco a poco ese fruto se va perfeccionando. Esa persona nueva va empezando a evidenciar en todo lo que hace, dice, en todo lo que es. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, mire que todo lo que nos está enseñando la palabra de Dios hoy. Esos frutos darán evidencia de que confío en Cristo, de que Él es mi fortaleza, mi Señor. En esa medida, pues andaré como a Dios le agrada. Quiero terminar dándoles, ¿cierto? Este versículo, Juan capítulo 14 del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo
voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Entonces, creer exige mucho más. Creer exige mucho más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está hablando ya de acciones. Estamos hablando de decisiones. Estamos hablando de realmente qué tipo de testimonio estoy dando. Vamos al sexto punto. Esteban, por favor. Soy una hija de Dios cuando practico la justicia. Primera de Juan 2:29. Ahí está en su pantalla. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dios es justo y por lo tanto lo que es nacido de Él hace justicia. Claro. Entonces, la justicia hace todo de la manera correcta, sin pecado que lo manche. Y por eso tenemos que crecer poco a poco, cada día más. Cada día interesarme en renunciar a todo lo viejo, lo pasado. Porque la verdadera justicia es naturaleza divina. Si usted quiere ser justa, simplemente deje que Cristo viva a través de su vida. Todo lo hace correctamente y eso solamente lo hace Cristo. Eso solamente lo hace un corazón lleno de el Espíritu Santo y de la verdad. En la medida en que yo actúo, ¿sí? Buscando ser agradable a Dios, yo actúo buscando ser perfecta en lo que hablo, en lo que decido, en lo que soy, en mi manera de reaccionar, en todo, entonces voy a lograr ser una persona que practica la justicia, ¿sí? Entonces, la justicia es algo que solamente proviene de Dios y no es algo inalcanzable para nosotros, no. Pedro dice, anoten este versículo que no está ahí, segunda de Pedro 1:4, ¿sí? Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Se nos ha prometido que nosotras mismas podemos tener esa naturaleza divina que me lleva a hablar rectamente, que me lleva a vivir bajo la verdadera justicia que viene de Jesús, ¿sí? Entonces, tenemos que proseguir hacia adelante. Tenemos que buscar todos los días apasionadamente que la palabra de Cristo desborde mi corazón, rebose mi corazón, que la palabra de Cristo me transforme, ¿sí? Me transforme mi mente y mi corazón. Nos llevará la palabra de Cristo y la llenura del Espíritu Santo me llevará a toda plenitud en la justicia. ¿Sabe por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo en mí, ¿sí? Y mientras nosotros aprendemos a ser justos, porque esto se aprende, esto no es de la noche a la mañana, mientras nosotros aprendemos a ser justos, entonces lo que el Espíritu Santo nos da en cada día cuando nosotros le buscamos, nos da ¿qué? Nos da paz, nos da seguridad, en la medida en que su palabra es expuesta a nuestro corazón, nos da luz, nos revela quién es Dios, nos da entendimiento. Lo único que ustedes y yo tenemos que hacer es obedecer a lo que está escrito. Y cuando yo obedezco la palabra de Dios día tras día, tras día, tras día, entonces ya mi carácter se va transformando, ¿sí? Entonces podemos ser ¿qué? Realmente justas, practicar la justicia. Ojo, mire lo que dice, practicar
practico la justicia porque soy hija de Dios. Y practicar la justicia en mi vida diariamente es muy sencillo. ¿Sabe por qué? Porque es hacer la voluntad de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios conforme a lo que está escrito, yo obro, entonces practico la justicia. ¿Cuál o cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo y su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y su palabra me guían si estoy en la verdad. Y fuera de eso, me ayuda en la debilidad. ¿Ya? Si yo no puedo hacer las cosas correctamente, intachable, entonces yo le tengo que decir, Espíritu Santo, ayúdame a manejar estos recursos con toda justicia, con toda rectitud. Espíritu Santo, tú que habitas dentro de mí, ayúdame a manejar esta relación matrimonial como le agrada a Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía, nos ayuda. Estar llenos del Espíritu Santo satisface los deseos de la carne. Yo, en la medida en que estoy llena del Espíritu Santo, esos deseos de la carne van desapareciendo hasta que quedo saturada, inundada, saciada del Espíritu Santo. Eso es verdad, porque Él todo lo llena en todo. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, cada vez los deseos de la carne van desapareciendo. Necesito ser obediente a la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo en mi vida. Ese hermoso Espíritu Santo. Y en la medida en que estoy llena del Espíritu Santo y disfruto de su guía y disfruto de su dirección, entonces va a aparecer en mí la justicia. ¿Sí? Cuando me deshago, cuando el Espíritu Santo me llena, yo me deshago en el poder del Espíritu Santo, me deshago de mi propia iniquidad, de esa injusticia en la que yo antes vivía. Ya no dejo que el pecado guíe y gobierne sobre mi mente. O sea, esos frutos, esas obras de la carne van a desaparecer. El resultado será reemplazarlo, todas esas cosas pecaminosas, por la justicia que viene del mismo Dios, de Cristo. Porque el fruto, mire el versículo que anoté aquí, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. Mire qué tan rico estos temas de damas. ¿Sí se dan cuenta que están llenos de palabra de Dios? Que no nos deja desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Invite a sus damas, a sus amigas. Invite a sus familiares a que vengan y se edifiquen con la palabra de Dios. Según este pasaje, lo único que Dios requiere de mí es que seamos fiel a la luz que hasta ahora tengo, que es las Escrituras, ¿sí? Y que ahora el Espíritu Santo nos ha dado la gracia de poder entender. Dios no pide más de mí, solamente que seamos fiel hasta que la luz de Cristo sea realmente continua en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿sí? Entonces, qué bueno, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del que me guía, el fruto del que me llena, el fruto de que Él gobierna, de aquel que gobierna mi vida, que es el Espíritu Santo. Entonces, si yo permanezco guiada por el Espíritu Santo, entonces Él va a aumentar en mí lo que a Dios le agrada, ¿sí? Él va a desarrollar en mi interior todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Eso dice Gálatas 5, que es el fruto del Espíritu Santo. Hay otro pasaje aquí en este punto, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ven? Qué bonito. Va en aumento. Esto es un proceso, no se preocupen. Todo va en un proceso. Entre más usted busque hacer la voluntad de Dios y obedecer, entonces más será perfeccionada la obra de Cristo en su vida.
una de las evidencias de todo lo que hemos hablado, una de las evidencias de la obra de Cristo en nosotros es que cuando soy hija de Dios, practico la justicia, lo justo, lo recto, ¿cierto? Lo que le agrada a Dios. No hay, acuérdense de lo que dice la Biblia en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Esto no significa que tenemos que permanecer siendo injustas. Ojo, no señoras. Somos nacidas de nuevo. Cristo está en nuestro corazón. Y como personas nacidas de nueva, toda esa injusticia que llevábamos en nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza llena de egoísmo, de esa voluntad propia, desaparece. Esas tensiones, preocupaciones, esas pasiones y deseos engañosos ya no van a estar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, Jesucristo, hace la obra en nosotros, todas esas cosas van a desaparecer. Y en lugar de buscar mi propia voluntad y mis propios deseos, ya lo que anhela mi corazón es que la voluntad de mi Padre, los deseos de mi amado Jesús, ¿sí? Y es precisamente por eso que tenemos que perseguir la justicia con todo nuestro corazón, para que lleguemos a ser justas. Un día practico la justicia, otro día practico la justicia, otro día, otro día, otro día, otro día, hasta que ¿qué? Hasta que ya me vuelvo ¿qué? Justa. ¿Sí ve qué tan bonito? Poco a poco, día tras día, ¿sí? Acuérdese que esto no surge de la noche a la mañana. Y dos, esto tampoco surge de nosotros, sino que es solamente por medio de nuestro amado, el Señor Jesucristo, del poder del Espíritu Santo en nosotros, que podemos llegar a ser ¿qué? Justas. Es el mismo Espíritu de Dios, la obra de Cristo en nosotros que vence al mundo y que tenemos que constantemente ¿qué? Renunciar. Vamos al séptimo punto. El séptimo punto. Soy una hija de Dios cuando no practico el pecado. Practico el pecado. No es que no peque, no. Practico. ¿Se acuerdan ustedes y yo de dónde salimos? De practicar el pecado. Yo practicaba el pecado. Me encantaba. Y hacía las cosas como el mundo y como la carne y mis deseos apasionados querían. Ya no. Porque una hija de Dios, porque una persona que ha nacido de nuevo, porque esa obra de Cristo se perfecciona en nosotros, ya no la practico. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ojo, mire lo que dice ahí en su pantalla. El término griego que se traduce con el vocablo pecar significaba originalmente errar al blanco. Eso se los hemos enseñado mucho. La imagen mental era la de alguien que con un arco y flecha apunta al centro del blanco, pero no acierta. ¿Sí? Todos los días, ustedes y yo tenemos que ir caminando al paso de Dios, de la guía del Espíritu Santo. Y tenemos que ser todos los días conscientes de la disminución del patrón del pecado en nosotros. Por favor, se lo pido. Primera de Juan 3, del 4 al 10, nos habla de esto. Los deseos santos tienen como consecuencia un patrón. Y que cada vez que nosotros nos fortalecemos en ese patrón, el pecado en nuestra vida va a desaparecer. Miren y verán, si ustedes prestan atención a Primera de Juan, capítulo 3, del 4 al 10, y lo leen con calma, usted se va a dar cuenta que el pecado va a disminuir en nuestra vida. Todo aquel que comete pecado infringe, se lo estoy leyendo, también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció? Jesucristo, nuestro amado Salvador, hizo la obra en la cruz. ¿Sí? Entonces, Él vino ¿a qué? A quitar el pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí ve que hay un patrón? Porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio. ¿Ya? Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios. Si usted tiene un pecado que todavía quiere enseñorearse sobre su vida, recuerde la obra de Cristo por usted y por mí. Recuerde que Él ya pagó por usted y por mí, porque en Él no había pecado, era el perfecto para hacer la obra, para ir a pagar el pecado por nosotros, porque éramos nosotras las que teníamos que estar allí. Recuerden. Bueno, todo esto lo enseñamos nosotros en los teos. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practica, o sea, practicar es todos los días. No practica el pecado porque la simiente, mire esto tan hermoso. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Cristo ya está en nosotros, la simiente de Dios. Y como esa simiente está en nuestro interior, ya no practicamos el pecado, ya no queremos pecar, ya no vamos tras nuestros deseos pecaminosos. No, eso va a desaparecer porque tenemos nueva naturaleza. ¿Sí ve qué belleza? Por eso si un pecado persiste en usted, por favor, renuncie, confiese, apártese y alcanzará misericordia. Arrepiéntase de todo corazón y dígale, Señor, quiero nacer de nuevo. Quiero experimentar la simiente tuya dentro de mí que hace lo bueno. Continuemos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire que ahí nos hablan. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. O sea que los patrones de pecado son característicos de las personas que no han nacido de nuevo. No importa que una persona asegure ser cristiana. Si su vida muestra el deseo de seguir pecando y de practicar el pecado, entonces simplemente se trata de una afirmación, pero no de una realidad. ¿Sí? Porque cuando ustedes y yo damos el paso a dejar que el Señor, que Cristo enseñoree sobre nuestras vidas, que hemos dado el paso de reconocer a Jesucristo y dejarlo gobernar sobre mi vida, o sea, ser cristiana, el patrón de pecado se rompe. Porque hay un nuevo patrón en nuestra vida y comenzamos a tener nuevos deseos santos. Eso nace solito. Cuando usted menos piensa, cuando usted menos piensa, comienza a ver cómo se genera desde su interior el nuevo deseo por hacer las cosas correctamente. Ya usted no se siente bien en los lugares que usted antes visitaba. Ya usted no se siente bien con lo que usted decía o hacía o veía o pensaba. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener deseos santos. ¿Significa esto que ya no hay pecado en mi vida? No. ¿Por qué? Porque nuestra carne sigue ahí. Nuestra carne sigue ahí queriendo dirigir y controlar nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Esos deseos cada vez más santos que vienen de Dios van a santificarnos poco a poco, poco a poco. Yo les prometí, más adelante les hablo de la santificación. Esto es un proceso, esto es progresivo.
Cada vez que nosotros practicamos y practicamos la voluntad de Dios y hacemos y obedecemos sus mandamientos y los guardamos en nuestro corazón, poco a poco, entonces nuestra vida se va limpiando de esos deseos que pecaminosos que no le agradan a Dios. ¿Ya? Amaremos más la justicia y comenzaremos a desear más las cosas que provienen de ¿quién? De Dios. Poco a poco, ¿sí? Pecaremos menos. Entonces, el pecado como patrón de vida es incompatible con el nuevo nacimiento. El practicar el pecado es incompatible con aquel que ha sido regenerado. Experimentar que he nacido de nuevo, experimentar la obra de Cristo en nosotros es haber sido salvadas de algo. Y ese algo es el pecado. Si una persona continúa en el pecado después de haber sido, ¿cierto? Haber nacido de nuevo, eso significa que por allá algo pasó. Realmente no hubo un verdadero arrepentimiento. No hay una verdadera ¿qué? Conversión. ¿Listo? Porque muchos decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Y creyeron que por mucho hacer, heredaban la vida eterna y la salvación. Y wow, con lo que se encontraron. El Señor les dijo, qué pena, no los conozco. El apóstol Juan continúa hablando sobre esa obra de Cristo por medio de esa unión del creyente con Él. Mire lo que dice. Todo aquel que permanece, aquí lo tengo, todo aquel que permanece, es el que permanece, el que no peca. Esto significa o quiere decir que nosotros los verdaderos cristianos nunca pecamos. No, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sigue la naturaleza, dentro del nuevo hombre, el nacido de nuevo, todavía está una carne que quiere hacer su propia voluntad, ¿sí? Y acuérdese, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, miren lo importante que nosotros podamos entender ahí, que ya no tenemos que practicar el pecado. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos capacita en todo aquello que necesitamos. Por eso las disciplinas espirituales. Por eso los hábitos cristocéntricos. El devocional, el ayuno, las vigilias, los tiempos largos de oración, de la lectura de la Biblia. ¿Ya? Estas personas que se habitúan a mantenerse, a mantenerse unidos a la vid, a permanecer en Jesucristo, entonces vamos a ver cómo van a ser libres de ese patrón de pecado, ¿sí? Juan no está diciendo que la repetición de un pecado en particular signifique que esa persona está perdida, no. Aclara su significado diciendo que un verdadero creyente ya no puede practicar el continuo quebrantamiento de la ley. ¿Sí? Primera de Juan 3:4. No puede. ¿Sí? Y aquí el término griego que se utiliza aquí es anomia, que significa literalmente vivir como si no hubiera ley. O sea, la persona que ha nacido de nuevo, practica la obediencia, la sujeción a la palabra de Dios, ¿sí? Vive literalmente sujeto a la dirección de Dios. Una persona que rechaza la autoridad de Dios, que rechaza la palabra de Dios, no le importa a Dios, no tiene en cuenta a Dios, no le interesa lo que está escrito. O sea, es una persona que tiene los ojos puestos en él mismo,
¿sí? Y sus hábitos, y sus comportamientos, y sus decisiones, y sus acciones evidencian eso, ¿sí? Entonces, mire qué tan importante lo que estamos hablando, ¿ya? Esteban, me vas avisando cuántos minutos me faltan. Mi esposo está por aquí y me dice, no me quiero pasar. Entonces, un cristiano, una persona que ha nacido de nueva, la obra de Cristo en nosotros se tiene que evidenciar drásticamente, ¿sí? ¿Con relación a qué? A que yo quiero estar más con el Señor, a que yo quiero aprender más de su palabra. Entonces, no solamente estoy en el ayuno, sino que empiezo que mis cursos de formación en los teos, empiezo a memorizar palabra de Dios, empiezo a escribir, a estudiar. Ya no soy esclava del pecado, sino que me he entregado a las cosas del Señor. La obra de Cristo se nos ve, aunque sigamos pecando. Y hasta es posible que lo hagamos frecuentemente. Pero pecar frecuentemente no es lo mismo que practicar el pecado. Primera de Juan. Vemos en Primera de Juan un verdadero creyente que puede hacer lo primero, pero no lo segundo. ¿Sí ve? Qué bonito. La palabra misma de Dios nos da claridad. Primera de Juan 3:6. El verdadero creyente permanece en él. Eso es una evidencia que usted quiere, que usted anhela hacer la voluntad de él. ¿Ya? Entonces, no solo la muerte de Cristo quita nuestro pecado, sino que también su vida en nosotros rompe el patrón de pecado. Rompe, desliga de nuestra vida esa parte del pecado. Por eso leo, por eso lo que tiene en pantalla y lo estoy leyendo acá, ¿sí? Todo aquel que peca no lo conoce, ni ha salido de él. Listo. Entonces vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor, pues, que nos permita cada vez bajar esto al corazón. Usted que ha nacido de nuevo ya tiene la opción de hacer las cosas para la gloria de Dios. Ya ustedes y yo tenemos la capacidad de glorificarle con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y con todo lo que anhelamos. Lo importante es que permanezcamos en el Señor. Amado Padre, yo quiero exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por tu palabra, cómo amo tu palabra. Gracias porque ellas me dan, Señor, testimonio de mi amado Salvador, pero también me enseñan, me capacitan, me dan sabiduría, inteligencia espiritual, conocimiento. Aún tu palabra, Señor, me hace más que vencedora, porque Cristo, Señor, es revelado a mi corazón por ella. Alabo y bendigo tu nombre por este puñado de mujeres. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tomar el control de mi ser. Gracias, Espíritu Santo, por llevarme a cantar. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte. Quiero que tú realmente seas en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú dirijas, controles todo mi ser. Abra sus labios y ore conmigo. Dígale, Señor, yo quiero renunciar a las cosas del mundo y todo lo que el mundo me quiere llevar a hacer o a sentir. Aún los parámetros que me pone el mundo, Señor, ya no más. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Señor. Por eso tengo la victoria sobre todas esas cosas. Porque Cristo está en mi vida. Porque Cristo es mi Señor. Porque Cristo es el que controla todo mi ser. Gracias. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú me llevas cada día a practicar la justicia. Gracias, porque tú me llevas todos los días a querer hacer las cosas rectas, las que te agradan a ti, Papito Santo. Aquellas cosas, Señor, que realmente, Señor, necesito comenzar a evidenciar
por el testimonio. Te alabo, te bendigo y te exalto, Señor, porque no solamente quiero hacer lo justo y lo que tiene que ver con la justicia, con todo lo recto y lo bueno, sino que quiero, Padre de la gloria, anhelo en mi corazón, Señor, ya no pecar más, ya no dejarme llevar por aquellas cosas que antes me arrastraban. Tú has terminado con ese patrón del pecado. Tú me has dado libertad, porque muerta y sepultada fui junto con el pecado. Pero ahora he nacido. Cierre sus ojos, abra sus labios y dígale: Señor, yo quiero conocerte, mi amado Jesús. Y así como decía nuestra canción al comienzo, quiero parecerme a ti, mi amado Jesús, mi amado salvación. Cuánto me amas. Y sé que tu amor ni lo compro ni me lo merezco, porque tu amor es un regalo de gracia. Y de gracia lo recibo, Señor. Quiero conocer a mi Jesús, a mi Salvador. Dígale con todo su corazón: quiero conocerte para poder andar, pensar y actuar como tú lo hiciste. Gracias. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, por la obra tuya en mi vida. Por favor, sigue actuando. Sigue actuando hasta que mi orgullo desaparezca, hasta que las obras de la carne ya no se enseñoreen de mí, porque permanezco en ti y permanezco en el Espíritu. Y entonces viviré para tu gloria y vivificarás la obra de Cristo en mi vida. Alabo y bendigo tu nombre por esta noche maravillosa. Gracias. Gracias por ese amor maravilloso. Es en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado, que nos dejamos guiar por tu santa palabra, que la guardamos en nuestro corazón y la queremos obedecer, papá. Gracias por este regalo maravilloso del Espíritu Santo, de la obra de Cristo en nosotras. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, reflejadas en Efesios capítulo 1, sean con cada uno de nosotros y ser bendición para muchos. Bajo el poder y dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, te hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridas damas hermosas, Dios me las guarde y me las bendiga. Si Dios me permite, el próximo miércoles terminamos con este tema tan fascinante y tan maravilloso, ¿verdad? Sí, la obra de Cristo en un corazón que ha nacido de nuevo, ¿sí? ¿Cuáles son esas evidencias? Un abrazo, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Esteban, por estar allí en la transmisión. Dios te bendiga.